Muy buenos días. Gracias a todos por acompañarnos a esta sesión de Fundamentos en la Nube. El día de hoy tenemos la sesión Introducción a Microsoft Teams más Phone System. El día de hoy nos acompaña Clever Ramírez, Microsoft 365 Pre-Sales. Clever, muy buenos días. Hola Marcela, buenos días a todos. Gracias por la asistencia. Así como hemos venido esta semana dando charlas, la idea de hoy es que conozcan un poco de Teams en la parte de administración, pero nos vamos a enfocar más que todo a Phone System. Hay unas cuantas introducciones que queremos darles de Teams sobre el manejo en general. Teams es un mundo. Teams podríamos hablar tanto a nivel de usuario como a nivel de administración, muchísimas horas. Y la idea es entonces enfocarlo más que todo a la parte de telefonía. Vamos a dar algunos aspectos, vamos a dar algunos consejos, algo que tienen que tener en cuenta para que puedan instalar su telefonía en la nube. Vamos a iniciar con algunas políticas y lo que son las aplicaciones, el gobierno de los grupos. Vamos a ver la migración hacia Teams, la telefonía. En la telefonía es también un campo enorme. Vamos a hablar un poco del autoattendant o la operadora automática, el plan de numeración y vamos a finalizar con Direct Routing. ¿Qué requisitos necesito, etcétera? Primero que todo, les coloco acá el panel de administración de Teams, donde en este panel van a poder ingresar a hacer las labores que vamos a ver seguidamente. Es necesario ser un administrador general o ser un administrador de Teams para poder ingresar ahí. Pueden ingresar por medio del portal.office.com, irse a la parte de administración, en la parte de administración ir a la consola de administración de Teams, o pueden entrar directamente a esta dirección que está aquí arriba, que es admin.teams.microsoft.com. Esto lo va a llevar directamente acá, se van a registrar con las contraseñas las credenciales, perdón, de administrador. Ok, bueno, empecemos a ver un poco sobre las directivas. En la parte de las directivas de la empresa, hay varias directivas que podemos crear. Hay una que se crea por default, que es la directiva global. La directiva global es aquella que se aplica a todos los usuarios de la organización y se aplica de manera automática. Ustedes pueden hacer una directiva específica para un grupo de usuarios o para un usuario en el cual pueden cambiar los valores que están acá. No sé, por ejemplo, la confirmación de lectura al chat, que no haya confirmación, que no puedan eliminar mensajes, etcétera. Como pueden ver aquí, todo está las características que cada uno puede hacer dependiendo de la política que esté asignada la directiva. Entonces, básicamente se dice que las directivas de mensajería se usan para controlar qué características de mensajería se utilizan en el chat y en los canales. Como administrador de Teams, además de todo lo que tengo acá disponible, voy a ingresar y empezar a cambiar estos valores. Si lo hago acá en la global y le tengo la global aplicada a todos, que por default es, o sea, si ustedes tocan esta política global, no han hecho ninguna otra política, no le han asignado una política a ningún otro de los usuarios, por default van a afectar a todos. Pueden ingresar a hacer políticas específicas, directivas específicas y asignárselas a cada uno de los usuarios, por separado o grupos de usuarios si fuese necesario. ¿De acuerdo? Veamos las partes de la administración de las aplicaciones en Teams. De igual manera, en el portal, todo esto que vamos a ver va a ser en el portal. Algunas otras cosas nos vamos a salir un poco porque vamos a tocar un poquito a grandes rasgos la programación para tener la telefonía en Teams y cuáles son los requisitos, pero casi todo se va a hacer acá desde el panel. En la parte de las aplicaciones, yo voy a administrar las aplicaciones que tengo en Teams. Como administrador, yo puedo ver el estado y la propiedad de las aplicaciones a nivel organizacional. Puedo aprobar o aplicar algunas aplicaciones, así como puedo también bloquear y permitir que aplicaciones están a nivel de todos los usuarios. Y además, puedo agregar aplicaciones de terceros. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si ustedes dentro de Teams, cuando ustedes están viendo su interfaz Teams, interfaz de usuario, no la interfaz de administrador, ustedes aquí al lado izquierdo van a ver lo que tienen el chat, los equipos, el calendario. Bueno, aquí hay unas aplicaciones que yo puedo administrar y puedo colocar ahí. Si en la empresa tienen una aplicación específica que quieran colocar en Teams y cumplen las condiciones que Teams les exige para que estén en su portal, puede el administrador ingresar y aprobar esa aplicación. Además de eso, también puede colocarla
para que todo el mundo tenga acceso a ella. Puede colocar el orden en que ustedes ven las aplicaciones como usuario, ¿verdad? En el panel de Teams, puede ser alterado por el administrador en estas partes de configuración. Entonces, básicamente, en la parte de directivas, que se dice que las directivas son permisos que se aplican para saber quién controla las aplicaciones. Como administrador, yo puedo permitir o bloquear las aplicaciones específicas para que los instalen los usuarios. Aquí, como pueden ver, en la parte global, yo puedo hacer ciertas opciones. De igual manera, puedo ir a las directivas de reunión, decir que no compartan pantalla, etcétera. Todas las partes de administración las voy a hacer acá desde el módulo. Seguidamente, esto que están acá es las facilidades, los accesos rápidos que voy a ver en Teams, las aplicaciones que están instaladas por default. Esto es lo que cada usuario verá en su parte izquierda acá de Teams, ¿ok? Entonces, yo como administrador puedo controlar quién puede cargar aplicaciones personalizadas en Teams. También decido qué usuarios pueden cargar las aplicaciones, no un grupo de usuarios, sino usuarios específicos. Puedo editar la directiva de la aplicación personalizada y los cambios, es importante esto, pueden tardar en tomar efecto. Algunas veces estos cambios no son inmediatamente, en algunos cambios inclusive Teams nos dice y nos pone una alerta de que se necesitan 24 horas para ver representado el cambio que se está haciendo. Y obviamente debo ser un administrador global, un administrador de servicio de Teams. Recuerdan los roles que vimos durante la semana. Hay varios roles que puedo hacer. Si yo voy a ser el administrador de Teams, no necesito tener acceso al Exchange, a la consola de Exchange que vimos, no necesito tener acceso a la consola de seguridad, que también la vimos, no necesito ser administrador global. Entonces, ¿qué es la idea? Y como una de las recomendaciones que vimos en charlas anteriores, que el administrador global genere administradores con roles específicos, con tareas dedicadas, inclusive a apoyarse en el airbag, que era la parte de no solo dar permiso a una aplicación específica, sino que dentro de una aplicación específica dar permisos específicos también, valga la redundancia, a algunas acciones que pueda hacer y otras que no. ¿Recuerdan? El airbag va a determinar qué acciones puede hacer el administrador, pero también va a decir qué acciones no puede hacer. Entonces puedo ponerme un poco selectivo, puedo hacer un poco más de filtro y puedo dar permisos muy específicos. El punto es que necesito ser un administrador global o ser un administrador de Teams para poder llegar a estos puntos y hacer la manipulación de las aplicaciones. Aquí hay algo interesante y esto es una de las cosas muy importantes en Teams. No sé si muchos de ustedes todavía utilizan el Skype empresarial. Si muchos de ustedes, además de utilizar el Skype empresarial, es su motor de telefonía. Y como saben, y también vimos en una de las primeras charlas, el Skype empresarial online tiene el fin de soporte el 31 de julio de este año, un poco más de un mes, 2 meses prácticamente. Sí, 2 meses prácticamente, va a llegar a su fin. ¿Qué es lo que está impulsando Microsoft? Moverse a Teams. Si tienen la telefonía en Teams, entonces la idea es mover también la telefonía en Teams. Pero esto a veces representa un desafío, sobre todo a nivel del usuario, porque el usuario está sumamente acostumbrado a utilizar el Skype. Que es que no, que a mí me escriben por Skype. Y cuando tienes una cuenta de Microsoft 365, se te van a habilitar ambos mundos. Pero esos dos mundos, por defecto, van a estar en lo que se llama modo islas, que es este que está acá. ¿Qué es ese modo islas? Básicamente que el Skype empresarial trabaja por sí solo y el Teams trabaja por sí solo. Si me hacen una reunión en Skype, me va a llegar a Skype. Si me hacen una reunión en Teams, me va a llegar en Teams. Si me escriben a Skype, le respondo de Skype. Y si me escriben en Teams, le respondo de Teams. De igual manera, cuando yo llamo de uno para otro lado, la llamada va a caer en la aplicación donde yo estoy generando la llamada. Ese es el modo islas, es el modo por default, es el modo en que nos encontramos cuando vamos a empezar una transición. ¿Y qué es lo que dice Microsoft? Bueno, puedes ir haciendo cierta transición de una manera más transparente. Entonces, por ejemplo, si nosotros, yo sé que estamos cortos de tiempo en lo que es tomar acción contra la fase de terminación del ciclo día de Skype empresarial, pero podemos hacerlo en este par de meses, hacer algún tipo de transición más transparente. El modo islas es el que les comento que es el modo default.
Hay otro modo que se llama solo Skype empresarial, que es que Teams no aparece, es solo Skype, los usuarios van a trabajar solo en Skype, pero acá es donde ya empieza la coexistencia. Es que está la interoperabilidad, le llama Microsoft, que es que el Skype empresarial lo puedo combinar con colaboración en Teams. ¿Qué quiere decir esto? Perdón. Mi motor va a ser siempre Skype empresarial para llamadas, va a ser mi primer contacto, pero además yo voy a habilitar Teams para que sea la parte de colaboración, para que sean grupos, canales, compartir información. Además hay otro aspecto que es el Skype empresarial con colaboración en Teams, que es similar al anterior, y reuniones. Esto quiere decir que al igual que el modo anterior, el Skype empresarial va a ser el motor de telefonía de ustedes, el primer contacto inclusive, la colaboración va a ir en Teams, pero además le vamos a agregar la parte de las reuniones. Cada reunión que ustedes hagan se va a convertir en Teams y van a empezar a trabajar en Teams. Como pueden ver, dependiendo el modo en el cual ustedes se sientan más cómodos, vamos a ir haciendo una transición desde el Skype hacia el Teams y lo vamos a ir haciendo de una manera más suave para el usuario, de tal manera que no le quitamos Skype, le vamos agregando una facilidad con Teams y los vamos migrando sutilmente a que vayan utilizando cada vez más Teams. Y está el modo ya completo que es solo Teams, que al igual que el solo Skype empresarial es que es solo Teams. En una organización en la cual yo tengo, que por ejemplo la nuestra es una de ellas, que tenemos 2.500 usuarios aproximadamente y que estamos en la transición de Skype empresarial hacia Teams, estamos en mucho, en modo islas. Yo, por ejemplo, estoy en solo Teams. Si alguien de Skype empresarial que está en la corporación, todavía en Skype empresarial, me escribe a mi Skype empresarial, yo voy a recibir el chat en Teams. Y si yo le contesto, él va a recibir o esa persona va a recibir en el Skype empresarial, en el modo islas que estamos. Entonces, esto hace que también en un grupo de usuarios o usuarios específicos puedas ir moviéndolos dependiendo de cómo van evolucionando hacia Teams. Entonces, el desafío acá es salir de Skype y entrar a Teams de una manera más sencilla, más suave para el usuario, que no sea tan traumante, que no sea tan dolorosa, y lo podemos hacer de esa manera. Marce, no sé si hay alguna pregunta en el chat. O si alguien necesita abrir el micrófono. Mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Hola, buenos días. Hey, Piero, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien. Disculpen el atraso, llegué bastante atrasado, pero quisiera comentar algo específicamente de esta lámina. Seguramente Claire lo comentó, ¿cierto? Ustedes saben que Skype for Business Online termina ahora a mitad de año, el 30 de junio de 2021. 31 Y por lo julio. tanto, perdón, 31 de julio entonces, gracias. Y por lo tanto, es muy importante que sus clientes sepan esta modalidad. Pero hoy en día, como muchas personas simplemente utilizan este tipo de productos simplemente para chatear y no para telefonía, generalmente, porque ahí es para donde vamos después del segundo punto que va a comentar Claire, lo hace bastante simple. Ahora, la recomendación es súper fuerte de cambiarse lo más pronto posible, obviamente para no esperar el último día. Y segundo, es que también a sus usuarios les va a dar mayor tranquilidad manejar una sola aplicación y no dos. Probablemente muchos de sus clientes están diciendo, mira, recibo chat por aquí o recibo chat por acá. Me buscan por aquí, me buscan por acá. Hay cosas que no puedo hacer en Teams y las tengo que hacer en Skype for Business. Y así sucesivamente. Entonces, hacer la transición es el camino que hay que hacer y por lo tanto hay que cambiar ese modo de coexistencia, o mejor dicho, eliminarlo y dejarlo, por ejemplo, en Teams Only. Muchos de los errores que suceden en organizaciones que dicen, ya, nosotros de hoy en día en adelante vamos a usar solamente Teams y lo que hacen es botón derecho y apagan la aplicación de Skype. Eso está malo. Eso es como... ese no es el camino. Eso es un mal procedimiento porque resulta que tienen que hacer la transición de eliminar a través de esa misma pantalla donde está mostrando Claire la política de hacer y especificar que Teams Only va a ser el único motor de comunicación de mensajería instantánea en la organización. Porque al hacer eso, va a retransmitir todos los códigos, todo, o sea, todo el texto, todo lo mensajería instantánea, todas las llamadas, todo lo que tenga que ver en el ecosistema de colaboración, va a ser redirigido hacia Teams.
En cambio, si no va a hacer este trabajo, simplemente un usuario que usa Skype for Business va a decir, ah, mira, el usuario Juan está offline. No, si está online en Teams. Sí, pero en Skype yo te veo offline. Entonces, no hay integración. Entonces, súper importante esa coexistencia es ir a este lugar y hacer el modo de coexistencia en un solo Teams. Simplemente eso quería comentar. Gracias, pero además, súmele a lo que me comentó Piero, que tengan la telefonía en Skype empresarial y necesiten llevar la telefonía Teams. A veces el llegar de un impacto fuerte al usuario y hacerlo de una manera muy tosca, le va a generar más dificultad al adoptar la nueva herramienta. Entonces, por eso existen este tipo de modos en el cual podemos apoyarnos en ellos y hacerlo de una manera más útil, que el usuario sepa que está en algunas características en una de las modalidades y en otras características en otra de las aplicaciones. Perfecto. Aquí empezamos con la parte del el phone system. Esta es la parte de la telefonía. Esta lámina la coloqué para aclarar algunas dudas. Hay dos maneras de hacer la conexión de Teams hacia la telefonía. Como ustedes saben, Teams es el motor de colaboración de Microsoft 365. Es donde Teams puede hacer llamadas a otro cliente Teams, inclusive que no esté en tu organización, pero son llamadas Teams. No tiene nada que ver el PSTN. O sea, yo no estoy llamando de mi cliente Teams al celular de la otra persona, ni estoy llamando en número fijo, ni estoy llamando a pedir una pizza, ni nada. Entonces, cuando hablamos de phone system con la PSTN, es la facilidad que debe tener el cliente en Teams para poder hacer marcaciones externas y por medio de la red pública. ¿Ok? Eso es a donde vamos a entrar en este momento. Hay dos modalidades. La primera modalidad se llama Calling Plan, que es donde Microsoft va a proveer directamente la conectividad con la PSTN. O sea, yo a Microsoft le voy a comprar el plan, voy a seleccionar los números que Microsoft tiene disponibles en una página y asignárselos a los usuarios. No es necesario ningún equipo on-premise y los números telefónicos externos son previstos por Microsoft. ¿Cuál es el tema con esto? Que está disponible únicamente en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y algunos países de Europa. O sea que esto para nuestra área no funciona. ¿De acuerdo? Pero quería mencionarlo porque muchas veces genera confusión. A mí han llegado algunas consultas que dicen, hey, tengo el calling plan y no me funciona. ¿En qué país estás? No sé, en Ecuador. No, no puedes, necesitas pasarte a este otro. Ok, entiendo. Entonces, muchas veces la gente quiere llegar a ver el calling plan funcionando, pero en nuestro país o nuestra área, porque en realidad no son nuestros países, es toda el área de México hasta la punta más remota de Sudamérica, necesitamos utilizar el Direct Routing. ¿Y qué es el Direct Routing? Es la conexión del Office o del Microsoft 365 con la infraestructura del cliente, que además va a utilizar los números externos existentes. O sea que si yo tengo un proveedor de telefonía, un proveedor de PSTN, cualquiera que sea en su país, el que sea, pónganle el nombre que sea, y yo logro hacer la conexión con el phone system, o sea, la telefonía a través de Teams, no voy a necesitar cambiar nada de los números existentes. Voy a seguir teniendo mi proveedor de telefonía, voy a seguir teniendo mis números, voy a seguir teniendo los contratos. Si estos contratos, inclusive de los números telefónicos empresariales, están ligados con una bolsa que representa una cantidad de llamadas que puedo hacer mensualmente para todos los que hagan llamadas, no un usuario en específico, voy a poder mantener eso. También voy a poder mantener, si muchas empresas dicen, bueno, me compras la telefonía empresarial y además de eso te doy 20 líneas de celular, que entre ellos, esos 20 celulares y las llamadas hacia ese número empresarial de la oficina y viceversa, no va a tener un costo. Todos esos beneficios los vas a poder seguir manteniendo, porque eso no va a cambiar. Lo único que vamos a hacer es que el cliente, donde recibe o donde hace la llamada, no va a ser el teléfono tradicional o el softphone en la computadora que necesita VPN, sino que va a ser Teams. ¿Okay? ¿Qué es necesario acá? Es necesario colocar un Session Border Controller que va a integrar el phone system con la PSTN. Este Session Border Controller lo vamos a ver un poco más adelante, pero es un dispositivo, ya sea físico o virtual, que va a hacer la conexión con tu proveedor de PSTN, de la manera que el proveedor de PSTN te dé la conexión, y contra Teams. O sea, va a tener dos conexiones en un ambiente mínimo, o los requisitos son tener dos conexiones, una conexión hacia Teams y una conexión hacia el PSTN. ¿Y qué es lo importante de esto? Que también permite integración de terceros. Que si yo tengo un
contact center, necesito un equipo telefónico que todavía me funcione, lo puedo hacer acá. Puedo hacerlo la integración contra este SBC y a su vez este SBC está conectado a Teams. De tal manera que si yo tengo mi equipo telefónico tradicional en mi escritorio, voy a poder llamar a un cliente de Teams porque va a llegar al equipo telefónico que tenga, sea la marca que sea, este equipo va a llegar al SBC, el SBC va a pasar la llamada a Teams y el cliente de Teams va a responder. Entonces, esta integración es importante y además está disponible en cualquier país, inclusive en estos que están acá. O sea que si yo estoy en Estados Unidos, en Canadá, en Puerto Rico, o en estos países de Europa que el servicio Calling Plan está disponible, puedo utilizar Direct Routing. No necesariamente tengo que utilizar esto. ¿Por qué? Porque resulta que yo estoy en Puerto Rico y en Puerto Rico yo tengo mi proveedor de telefonía con las ventajas que les acabo de mencionar y además tengo integrado algún sistema de IVR que no quiero seguir manteniéndolo, entonces puedo hacer la integración con Direct Routing y con esa integración de terceros que tengo, puedo colocar la solución. ¿Vamos bien? ¿Pero quieres agregar algo? No, está perfecto. Está ¿Lo perfecto. entendiste? Yo la entendí súper bien, espero que el resto también. Solamente para reforzar lo que dijo Claire, Calling Plan nosotros lo mostramos aquí porque probablemente podría haber alguien de Puerto Rico, probablemente aquí. Entonces, si hay alguien de aquí que es de Puerto Rico, bueno, tú tienes la opción de elegir que tu proveedor de telefonía sea Microsoft. Eso significa que él te va a dar el número telefónico, te va a dar una bolsa de minutos y es una telco más dentro del ecosistema. Y para el resto de los demás países, como nosotros, por ejemplo, yo estoy ubicado en Chile, Calling Plan, como ahí dijo Claire, no existe, por lo tanto yo estoy obligado a usar Direct Routing. Y Direct Routing simplemente es un pequeño proyecto que hay que hacer a través de un hardware o un software o a través de un servidor virtual, que ahí lo van a explicar en las próximas láminas, que nos va a permitir utilizar Teams como si fuese un software. Al final Teams, aparte que ustedes lo usan para chatear, lo usan para colaborar o lo que estamos haciendo hoy en día, más encima va a tener una opción que dice llamadas telefónicas. Y va a aparecer el dial pad con los números, ¿cierto? Del 1 al 0, o sea, del 1 al 9 más el 0, más el asterisco y el signo numeral, para que ustedes puedan enviar y recibir llamadas telefónicas sin necesidad de VPN y pueden usarlos desde la web, desde el aplicativo que está en PC, Mac o en Linux, y también sus dispositivos móviles. Por lo tanto, imagina las ventajas que pueden tener de poder recibir las llamadas o realizarlas con tu propio proveedor de PCTN que tienes localmente hoy en día en tu oficina, simplemente agregándole este licenciamiento más este hardware de session board de controles que ahí le van a mostrar. Gracias, Pedro. Ahora, hay varios requisitos que hay que cumplir para poder tener el phone system. Primero es el licenciamiento. Ok. Entonces, vean acá. Aquí tenemos dos tipos de planes, los que se llaman Microsoft 365 Business Basic, Standard y Premium. Y los planes Enterprise, que están acá abajo. Cuando yo estoy ubicado en este tipo de planes que se les llaman SMB, y quiero tener la telefonía en Teams, necesito colocar el add-on que se llama Microsoft 365 Business Voice Without Calling Plan. O sea que si yo tengo un Basic, tengo 100 usuarios Basic y esos 100 usuarios Basic necesito colocarle la telefonía en Teams, debo agregarles este add-on que está acá. ¿De acuerdo? Este no aplica para ellos. Ahora, si yo estoy en la parte Enterprise, con cualquiera de estos planes que están viendo aquí, E1, E3, F3 para Microsoft 365 y E1, E3 y F3 para Office 365, debo colocar el add-on que se llama Phone System, que es este que está acá. ¿Ok? Si estoy en los planes en Microsoft 365 E5 y Office 365 E5 están incluidos, tanto lo que es el audio conference como lo que es el phone system. ¿Qué es el audio conference? Básicamente la posibilidad en la cual yo genero una reunión y le coloco un número de teléfono en el cual personas que están sin acceso a internet, que no pueden conectarse por datos, van a tener que conectarse desde el celular, por ejemplo, pero desde la parte de voz, no de la parte de datos, o sea, haciendo una llamada telefónica tradicional. O alguien que esté al otro lado en un teléfono tradicional, en un teléfono fijo,
y que no tenga tampoco acceso a, no sé, a Internet, por ejemplo, y no pueda conectarse a una computadora o al celular. Esto me va a presentar un número, me da la posibilidad de presentar un número en el cual ese número va también a representar la reunión por medio de un ID y digitando esos números que me presenta ese ID voy a poder ingresar a la sesión de la reunión que me están enviando. ¿Okay? Esto es un adicional, esto no es necesario, esto es opcional para los planes Enterprise. Sin embargo, en los planes, en el lado Phone System para Enterprise, perdón. Sin embargo, en los planes de Microsoft 365, estos Business, Basic, Standard y Premium, todo lo que se llama Business, miren, aquí dice Business, lo que es Business va relacionado con el add-on que se llama Business también. ¿Okay? Esto trae la parte de la telefonía en Teams más el audio conference. Ya viene incluido en este. Aquí lo puedo separar y lo puedo comprar por separado. Aquí no, aquí viene incluido. O sea que cada uno de ellos va a tener la posibilidad de hacer una llamada telefónica, pero también se le va a agregar la parte del audio conference. Vamos bien, no hay preguntas por acá porque esto a veces es confuso. No hay pregunta, y simplemente para reforzar que al final lo que están viendo aquí es que obviamente se requiere un licenciamiento como están viendo ahí. Por lo tanto, muchos de sus planes que están mostrándose ahí, sea educacional o SMB o Enterprise, no incluyen telefonía, excepto los planes. Siempre el plan más caro es el que incluye todo. En este caso sería todo lo que termina en 5, en E5 o A5, para lo que es Academy. Bueno, ellos sí incluyen todo este servicio, ya viene por default, viene incluido, por lo tanto ellos no requieren ninguna compra extra referente al licenciamiento de Microsoft. Para el resto, claro, está este add-on que ahí estaban explicando que se requiere para que tú puedas habilitar todo el servicio de la telefonía que se encuentra en la nube. Exactamente. Veamos estos otros planes, que son los académicos, que Piero mencionó recientemente, y está los planes académicos, tanto Office 365 A1, A3 y A5, aplica igual que como lo vimos con los que decían Business. ¿Cuál es el add-on que aplica? Este que está acá, el Microsoft 365 Business Voice Without Calling Plan. Y para los planes Microsoft 365 A3, perdón, A1 y A3, aplica el Phone System y este es opcional. Y el que se llama Microsoft 365 A5 está incluido. Es lo mismo que la lámina anterior, pero aplicada para los planes académicos. Recuerden, al inicio les dije, son dos cosas que debemos cumplir. Una es el licenciamiento. Y las dos cosas debemos cumplirlas sí o sí. No podemos cumplir una y la otra no. Tenemos que cumplir el licenciamiento y tenemos que cumplir la parte que vamos a ver próximamente, que es la parte del SBC. Cumpliendo el licenciamiento, ya yo tengo, el cliente tiene, el usuario se le va a representar este detalle al pad que Piero mencionó, que es el teclado de marcación que todos conocemos, pero ahora falta la interconexión. Esta es la parte del licenciamiento, muy importante. Dos partes, licenciamiento, listo, ya lo sabemos cómo hacerlo, ya sabemos qué planes necesitan qué add-on, ya sabemos qué planes tienen cuál add-on y listo, ¿ok? Estos son solo dos licencias más que les queríamos mostrar, que son las licencias de MTR, las van a encontrar en la documentación como el Microsoft Team Rooms y el Common Area Phone. El Microsoft Team Rooms puede ser para una de estas salas hermosas que tienen pantallas y tienen micrófonos y cámaras. ¿Y qué es lo que incluye? Incluye, bueno, el cliente Teams, incluye el Phone System, incluye el Audio Conference e incluye el Intune para manejo de dispositivos. ¿Recuerdan el Intune que lo vimos ayer, me parece? También incluye eso. Y el teléfono de área común incluye el cliente Teams, incluye el Phone System. No incluye ni Audio Conference ni Intune. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, el primero es para una sala. En una sala que tienes esto, el Surface Hub, puedes colocarlo ahí, le puedes colocar una tipo de licencia de este tipo, o este es un teléfono que colocamos a la par de la persona de recepción para que a veces las personas que llegan y les dicen, mira, préstame el teléfono, que se me descargó el celular, que necesito llamar para retirar un cheque, pero no recuerdo con quién tenía que hablar, etcétera. Es un teléfono que está ahí puesto, que es un teléfono físico, que vamos a ligarlo con la licencia esta de Common Area Phone, y ese teléfono va a tener ciertas características, va a poder hacer llamadas, va a tener un nombre, vamos a poder localizarlo, va a ser un teléfono, solo que es sin un usuario específico. Otro ejemplo,
Imagínense una bodega enorme en la cual las personas que están trabajando dentro de la bodega son móviles, ¿verdad? Andan retirando producto, caminando entre los pasillos, acomodando producto, etcétera. Y hay un teléfono que se les coloca en un punto específico para que reciban llamadas, hacer llamadas personales, llamadas de la casa, para emergencias inclusive. Bueno, este teléfono cumple esta función. ¿Okay? Entonces, esos son los tipos de licenciamiento. Ya sabemos cómo licenciarlo, ya sabemos si tenemos un plan base o ya sabemos si tenemos un dispositivo, cómo tenemos que licenciarlo. ¿De acuerdo? Ok, ahora vamos con esta parte. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, necesitamos un plan base de Microsoft o de Office 365 más un add-on si es necesario. ¿Por qué si es necesario? Porque si son el Office 365, Microsoft 365 o el Microsoft Académico 365 A5, todos los que se llaman A5, o E5 o A5, perdón, ya lo van a traer. Si son otros planes que no sean esos, bueno, ya sabemos cómo licenciarlos en las páginas anteriores que vimos. Vamos a necesitar un Session Border Controller, o la abreviatura que van a escuchar mucho en la charla que se llama SBC, certificado por Microsoft. Vamos a necesitar una IP pública y vamos a necesitar la relación del FQDN que coincida con las direcciones IP de los usuarios. Por ejemplo, acá, este FQDN para este SBC específico se llama sbc1.contoso.com. ¿Okay? Y además vamos a necesitar un certificado público emitido por las autoridades certificadoras que Microsoft aprueba. Entonces, estos son los requisitos. Ya vimos el primero, ¿verdad? Que es la parte de licenciamiento. Y todos los demás, 1, 2, 3, 4, estos 4 que siguen, es para la parte de interconexión de la PSTN contra Teams por medio de un SBC. ¿Vamos bien? Vamos Sí, bien, solamente quiero aclarar algo, que hubo, hay una lámina incorrecta. Salía más atrás, creo que vi que el A5 salía como que requería un add-on, pero aquí se mostró bien, pero había una ahí. Está. Sí, sí, el A5. Eso es un error. El A5 sí viene incluida. Bien incluido, sí. Un error lo que se llama 5. De tipeo. Vale. Sí. Listo, gracias, Pedro. Ok, sabemos esto, ¿verdad? Ya sabemos los prerequisitos. Ya cumplimos la parte de licenciamiento, inclusive con la observación que nos hizo Piero. Y ahora lo que vamos a entrar es a ver cómo hacemos para que este SBC se conecte hacia Teams. ¿Ok? Bueno, esto se conforma de esta manera. Tengo un plan Office o Microsoft 365 que incluye Teams, que incluye el add-on si es necesario, ya sea cualquiera de los dos, y que vamos a colocar un Session Border Controller para conectarme a la PSTN y a la vez al Team mismo. ¿Ok? Eso es como lo vamos a ver. Ok, ¿cómo funciona esto? Ya viendo un poco la arquitectura. Esto es el diagrama normal de incorporación de Office o Microsoft 365 a la PSTN. Este es el significado de PSTN, ¿verdad? Para los que no lo conocían, el Public Switch Telephone Network. Y es mi proveedor de telefonía, mi telco, como quieran llamarle. O le ponen el nombre del proveedor que ustedes tienen. Este es el proveedor de PSTN. Mi proveedor de PSTN me va a entregar una troncal de voz. ¿Okay? Esa troncal de voz va a venir de diferentes maneras. ¿Okay? Aquí está mi Session Border Controller. Aquí puede haber un dispositivo de terceros. Voy a tener un rango de numeración y voy a tener una conexión hecha hacia Teams. Esto es, básicamente, es el diagrama a grandes rasgos de cómo funciona ahora. ¿Cómo se conecta esto con esto? Bueno, es ahí donde vamos a entrar. Nosotros no, Microsoft permite que esta interconexión sea tanto con conexiones SIP, conexiones C1, conexiones T1 o FXO. FXO son las líneas analógicas que recibíamos en la casa hace muchos años, como llegaba directamente al teléfono. Pero puede recibir FXO. Entonces, ¿qué sucede? Dependiendo de cómo me entregue esta troncal, este SBC va a tener que tener la capacidad de hacer esta interconexión. ¿De acuerdo? Esto es uno de los modelos básicos. Este es el modelo. Anteriormente, este era el diagrama a grandes rasgos, cómo se conecta. Vamos a verlo un poco más en detalle. Ok, veamos este. Tengo mi PSTN.
Este es el modelo de incorporación a la PSTN mediante un SBC físico, o sea, que el SBC lo voy a tener en mi data center. ¿Ok? Es un appliance, es un dispositivo que voy a colocar en mi data center y que voy a hacer ciertas conexiones. Entonces, aquí está mi proveedor de PSTN, aquí está el rango de IDs, recuerdan lo que es de IDs, que son el rango de numeración que me da el proveedor por una conexión que tengo con ellos. A veces me dan 100 dígitos, 200 dígitos, los que sea que me vayan a dar. Aquí vienen los dígitos entrantes y aquí está la troncal de voz. Esta troncal puede ser E1, T1, FXO o SIP trunking on-premise. ¿Qué es esto? Eso es que el proveedor me llega con un cable, a pesar de ser una conexión SIP trunking, él coloca los equipos en el centro de cómputo de la corporación, pero saca del puerto, no sé, 2, el cable, me dice, toma, aquí está tu SIP trunking, me da el cable. ¿Qué hago yo con ese cable? Lo tengo que colocar en mi Session Border Controller. Usualmente la conexión está de esta manera, está un equipo de terceros que está unido a esa troncal que me da el proveedor de telefonía. Aquí nos inventamos un IBR, nos inventamos un call center y colocamos el Session Border Controller en primer inicio acá. De igual manera, el Session Border Controller puede ir directamente con la PSTN y es recomendable que vaya así, pero estamos incorporándolo en un ambiente que ya estaba funcionando. En determinado momento que yo logre pasar todos los clientes a Teams, ya voy a poder prescindir de este equipo de telefonía tercero si es que es así. Este equipo también puede ser un SBC. Hay muchos de los equipos en el mercado que además de ser, no sé, por ejemplo, un IPPX, que además de eso tienen la parte del SBC incorporado. En el ejemplo de acá, imaginémonos que de este lado tengo aquí todos mis clientes con la telefonía tradicional y de este lado tengo mis clientes con Teams, que ya les agregué la parte de licenciamiento tal y como hoy lo vimos y voy a empezar a migrarlos hacia la telefonía Teams. ¿Qué hago? Bueno, este escenario me permite hacerlo de manera escalonada. Si aquí tengo mis 100 usuarios que están conectados a esta parte y necesito pasarlos todos a Teams, puedo hacerlo de una manera escalonada. Supongamos que son 120 usuarios y voy a pasar 10 usuarios por mes. En el cabo de un año, este proyecto va a quedar completo. Vean el transcurso del tiempo que me permite un escenario como estos trabajar en un ambiente híbrido. En una coexistencia con el equipo telefónico. Entonces, por ejemplo, tengo acá 10 usuarios que son los que se vienen para el mes de junio. Les coloco su licencia acá, hago los ruteos que cuando marquen ese número de extensión, este equipo lo envía al SBC y el SBC de una vez se dé cuenta que es un cliente Teams y lo envía a Teams. De igual manera para acá, el cliente va a hacer la llamada saliente, se la va a entregar a este equipo y este equipo va a hacer la llamada al PSTN o a las otras extensiones que conviven acá. ¿Okay? ¿Qué es lo que me permite esto? La flexibilidad de en el tiempo manejar una transición más transparente. Yo puedo hacerlo todos de una vez, los subo todos a Teams, claro, por supuesto, pero no sé, por un tema de presupuesto, que el mes entrante podemos subir a 10, el mes entrante, el siguiente mes a otros 10 y así exclusivamente, se puede hacer de esta manera. Entonces, tomen en cuenta que un escenario como estos, en el cual estamos en un modo coexistencia con un equipo telefónico de terceros, puedo tener esa flexibilidad. Además que me da que este IBR va a estar colocado también funcionando y que el call center, si tuviera personal de call center acá trabajando, también puedo hacerlo. ¿Okay? Agregar otro tipo de escenario, que justo, por ejemplo, Cindy estaba preguntando qué teléfonos compatibles existen con este tipo de soluciones. La verdad es que si tienes una opción híbrida, la verdad es que podrías perfectamente, como decía Claire, tener esta funcionalidad donde tal vez algunos usuarios siguen utilizando el teléfono físico, porque ya se hizo una inversión, ¿cierto? Solamente ya se compraron, todavía está en garantía, etcétera, y perfectamente pueden hacer que los usuarios tengan esta compatibilidad gracias al Session Border Controller, donde pueden hacer esta recepción de llamadas telefónicas y pueden quizá el día de mañana configurarlo y poder recibir las llamadas telefónicas tanto en el físico como también en Teams. O probablemente hacer un stop de seguir comprando teléfonos físicos y probablemente de ahora en adelante tal vez compran dispositivos 100% Teams, donde, bueno, hay varios en el mercado de muy económicos hasta muy caros, ¿cierto? Que hay productos bien bonito, ¿cierto? Con altos accesorios, con cámaras, ¿cierto? Donde hace encarecer obviamente el producto, o simplemente comprar un headset, donde todas las personas el día de mañana tengan un headset en vez de un teléfono. Por ejemplo, en nuestra organización, nosotros somos 2.600 usuarios,
Nosotros estamos en esta modalidad hace aproximadamente unos 8 años, más aproximadamente. Hace 8 años, por ejemplo, en nuestra compañía, en Incomec, no existe un teléfono físico, no existe. Todo el mundo fue cambiado por headset. Pero obviamente durante la transición, mientras los teléfonos iban muriendo porque eran súper antiguos, dejamos de comprarlos. Simplemente, si a alguien se le rompió un teléfono, se lo cambiamos por un headset. Y así sucesivamente. Después, típico en algunos países, algunas centrales empezaron a fallar porque eran muy, muy antiguas. Y obviamente dijimos, bueno, no la modernizamos, y en vez de tener este híbrido, poco a poco pasó yéndose a hacer después el 100%. Por lo tanto, también te sirve para transición, para hacer una migración a mediano plazo, no tiene para qué irse todos al tiro. Simplemente hay que tener súper claro que si esta implementación es para un usuario o para todos, esto es mandatorio, es decir, el soporte controller, para ustedes poder controlar las llamadas telefónicas que venga de Teams, y obviamente se pueda comunicar directamente con tu proveedor de telefonía o con un tercero. Supongamos que ustedes tengan ahí, qué sé yo, quizás tengan una Avaya, un Cisco, quizás tengan, no sé, un Asterisk, lo que fuese, obviamente para tener esta interconexión. Gracias, Pedro. Sí, como pueden ver, este escenario es uno de los más flexibles. Me permite muchas cosas. Me permite todo ese tipo de integraciones. Hay otro escenario, que hay un SBC virtual. Esto quiere decir que se va a colocar en una máquina virtualizada en la cual voy a hacer una conexión con el PSTN, pero con un SIP en la nube. O sea, que ellos me dicen, ok, ¿de cuál IP me vas a llamar? Yo te le digo, te voy a llamar de esta IP, ok, tienes que apuntar tu media a la IP que te voy a dar, y se hace una configuración lógica más que física. En la anterior, recuerden que les dije que el proveedor llega con un SIP trunking on-premise, o sea, llega con un cable, te lo da y conecta este cable. En este escenario no, pero en este escenario tenemos que estar 100% seguros de que el proveedor me puede entregar este servicio en la nube, porque muchos de los proveedores de nuestros países nos llegan con un cable. Si no fuese así, podemos utilizar este escenario. Y este escenario es similar al anterior. ¿Cuáles son las desventajas o la diferencia entre el anterior? Que aquí la integración es un poco más compleja, porque ya dependo de otros factores. O sea que si tengo una IPPBX, esa IPPBX también tiene que tener la posibilidad de hacer una interconexión virtualizada contra este equipo. Pero se podría hacer siempre y cuando el equipo que queremos conectar permita hacer ese tipo de conexión. Pero aquí básicamente lo mismo. Lo único que cambia acá es la conexión que voy a hacer contra el PSTN, que va a ser una conexión lógica y no una conexión física. Obviamente la otra también tiene lógica porque tiene programación, pero físicamente debo conectar un cable. Aquí esto no. Aquí esto está en una máquina, está virtualizada, puede ser en Azure también, y nada más hacemos el despliegue del SBC virtual y la configuración como tal hacia el PSTN y después hacia Teams. ¿De acuerdo? Solamente quisiera agregarles algo. Para las personas que tal vez no tengan experiencia o no conozcan mucho de lo que estamos conversando, les quiero comentar que algo, pero no sé si tal vez estoy acostumbrado o estamos acostumbrados, pero la verdad es que no es complejo. Hay muchas personas que dicen, oh, tengo que comprar un hardware o tal vez hacerlo virtual, tengo que hacer un proyecto, pero no es nada de la NASA, es algo súper... Como cualquier implementación, la verdad Sí, no, es no, una no es de implementación. impacto, simplemente son unas configuraciones. En vez de comprarse una playa, que claro que es un hardware, puede ser un virtual, como comentaba Claire, y cuando me refiero a que es virtual es porque perfectamente quizá uno de sus clientes tenga un Hyper-V o tenga un VMware, entonces se baja una imagen, se instala, y simplemente para que ustedes sepan, como decía Claire, como muchas veces en nuestros países tenemos una E1, y E1, imagínense, cuando digo E1, imagínense que alguien llega con un cable y dice, bueno, ¿dónde te pongo la telefonía? Porque vengo con un cable y tengo que ponerlo en un centro de telefonía. En cambio, cuando nos vamos a un virtual, es diferente, no tiene esos puertos el computador o el servidor virtual. Por lo tanto, ahí es donde tienes que cambiar la tecnología de cómo tu proveedor te entrega la telefonía. Pero eso es una llamada. Eso es casi como, por ejemplo, cuando ustedes dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero no sé, por inventar algo, ya no quiero, no sé, internet por cable, ahora lo quiero por fibra.
usted llama al proveedor y te lo cambia, probablemente si ya tiene la opción de generarte ese cambio. Es un proceso, es un trámite, no es algo que se rompa, no es algo que te va a salir más caro ni nada, simplemente es un procedimiento. Hay una Simplemente transición ahí, sí. es una transición, una pequeña configuración, quizá un nuevo contrato con el cliente, pero simplemente no es algo imposible. Es más, para que ustedes sepan, nosotros estamos en 19 países, de los cuales tenemos telefonía de este tipo en 14 o 15. 14, creo, sí. Y en todos los países donde nosotros tenemos presencia, estamos haciendo el cambio de E1 o T1, pues depende del tipo de localidad, lo cambiando a SIP. Algunos países son un poco lentos para hacer la transición, pero es una llamada y demoran lo que tengan que demorar, a veces 3 semanas, un mes aproximadamente. Se hace la configuración, se cambia y ya está. Después se sigue con el proyecto normal de Teams, pero no es algo que solamente para darle salud, de que no es algo complejo ni nada, simplemente requiere un poco de tiempo, hay que prepararlo, pero no es gran cosa. Sí. Y yo quiero hacer una aclaración, sí, porque hablamos de E1 y a veces da confusión ese E1 contra el plan de Microsoft Office 365 E1, pero el E1 también se le llama una conexión que te entrega el PSTN, es una trama pre-ISDN que se llama E1 también. Entonces, lo aclaro porque nos van a escuchar hablar, o nos han escuchado hablar de E1, planes de Office 365, o E1 del tipo de conexión en telefonía que puede entregar el proveedor. Entonces, a pesar de llamarse igual, son dos cosas completamente diferentes. ¿Okay? El E1 son 30 canales de comunicación, por ejemplo. Y quiero comentar algo que está comentando Sidney, que es una muy, muy, muy buena pregunta y que no lo tenemos contemplado en esta presentación, pero podemos agregarla. Parece que Sidney nos pregunta, ¿hay carriers como en Estufón que se interconectan directamente sin el SBC con Teams? ¿Este tipo de proveedor está certificado por Microsoft? Mira, te comento. Otro tipo de solución, pero aquí no está mostrada, es que tú podrías tener un tercero, es decir, existe un proveedor de un tercero que en vez de que tú como empresa compres este hardware o ese soporte de control virtual y lo tengas que configurar tú y mantenerlo tú, y tú simplemente como que tú eres el dueño y te compras todo esto para hacer la configuración tú mismo en tu casa, ok, esto sería lo que nosotros estamos mostrando acá. La opción B sería buscar un proveedor donde tú dices, vas a hostear esto. Entonces, por ejemplo, en Tufón lo que hace, y otros también en el mercado, es simplemente facilitar ese trabajo, como es decir, oye, en vez de adquirirlo tú, y implementarlo en tu propia plataforma, simplemente adquiérelo como un SaaS, como un servicio donde simplemente tú llamas a este proveedor de terceros, donde él dice, mira, yo hago toda esa parte por detrás, solamente dime cuántas líneas quieres, y él te cobra obviamente las llamadas telefónicas, quizá él te va a colocar algún tipo de plan, o él te va a dar algún tipo de solución. Y esos servicios que hay de terceros, sí, varios de ellos están certificados por Microsoft y lo que hacen es por detrás hacer lo mismo que estamos mostrando, con la diferencia que él tiene un hosteo multitenant, por así llamarlo, porque ve el del dominio A, B, C, D, E, F, G, bueno, hasta el más allá, ¿cierto? Y genera ese tipo de servicio. Ahora, nosotros esperamos que en este año nosotros podamos también darle ese tipo de servicio a cada uno de ustedes, para sus clientes, también y espero que sea muy pronto, para que le podamos dar quizás más de un tipo de solución, para que ustedes puedan ofrecer a sus clientes, para que no tengan que hacer esta inversión, por así llamarlo, en este hardware o en este mantenimiento, ¿cierto? Y simplemente ustedes lo contraten como un servicio, como un SaaS, simplemente donde dice, hoy quiero telefonía para mis empleados, y ya está. Y no tengan que generar todo este tipo de configuración, ¿cierto? De lo que estamos conversando el día de hoy. Perfecto. De hecho, hablando un poco de la configuración que mencionaba Piero, hay algunas características que tienen que tener en cuenta y que podemos habilitar. Por ejemplo, en el tenant deben de habilitar este servicio que se llama Microsoft 365 Phone System Virtual User,
que es una cuenta de recursos que puede ser utilizada para un operador automático o una cola de llamadas. Esta cuenta de recursos no tiene nombre, no tiene costo, perdón, y además pueden hacerlo directamente desde el ICP. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando ustedes quieren hacer una operadora automática, van a necesitar una cuenta de recursos de estas, por lo tanto van a necesitar un usuario de esos. La operadora automática, nada más les menciono que es un sistema de voz que permite que las personas que llaman puedan ser transferidos a una extensión mediante la marcación de un dígito. Esto es muy diferente a un IVR. Y se los aclaro porque muchas veces he tenido la consulta de que dicen Teams soporta IVR. No, Teams soporta operadora automática. Un IVR es un sistema que va a interactuar con una base de datos y me va a dar una respuesta. El ejemplo más claro para esto es el banco, en el cual yo llamo al banco, el banco me dice digite su número de identificación, cuando lo digito me dice mi nombre, ahí está interactuando con una base de datos, después me dice el monto de la tarjeta, lo que fuese, el saldo que tengo que pagar. En la operadora automática es esta opción que te dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, marque 1 para ventas, marque 2 para tal otra cosa, marque el número de extensión si se lo sabe. Eso sí lo tiene Teams, la operadora automática. Ahora, un IVR se puede construir en la nube, por supuesto pues se puede hacer, pero ya es un proyecto, ¿cierto? Sí, un desarrollo, y tercerizado. Sí, claro. Adicionalmente, nada más quiero mostrarle acá, como para que no nos quedemos con la imagen en el aire, cómo son las cuentas de recursos, nada más las agrego, les pongo un nombre, luego relaciono esa cuenta de recursos con la operadora automática y en la operadora automática establezco las opciones, que como pueden ver aquí hay unos grupos a los cuales la opción que se marca de acá va a llegar a este grupo, que ese grupo a su vez necesita otra cuenta de recursos que es de la lámina que vimos del Virtual User. ¿Okay? Ese Virtual User, les repito, no tiene costo. Hablando un poco de la configuración del SBC, el SBC debe configurarse tanto en la parte del Teams como en el SBC propiamente, y el nombre, el FQDN, ¿recuerdan los requisitos? Bueno, el FQDN tiene que estar acá nombrado, de igual manera que va a estar nombrado en la conexión del SBC como tal. Tengo que activar el SIB Options, tengo que utilizar el puerto 5061, todos estos datos me los dice Microsoft que tengo que programarlos. Ahora, en la parte de la marcación como tal, necesito tener varios conceptos. Necesito tener el PSTN usage, relacionarlo con un voice route, que acá es donde lo voy a hacer el PSTN usage. Aquí voy a hacer el voice route. Esto básicamente es un contenedor para las rutas de voz, el PSTN. Y el voice route es un patrón numérico y es un conjunto de enlaces hacia el PSTN para usar las llamadas. O sea, en el momento que yo marco, eso va a tomar esos números, me los va a pasar a las políticas de ruteo, donde yo las voy a relacionar contra el PSTN usage, que a su vez está relacionado contra el SBC. Van viendo dónde va tomando forma el rompecabezas. Y después hago un plan de numeración. Claro, simplemente esto como para darle un resumen a esas últimas dos láminas, simplemente él es donde ustedes pueden gobernar y pueden decidir qué llamadas salen por cuál país. Obviamente, si ustedes están en un solo país, tal vez muchas de las cosas que se nombraron no tienen mucho sentido porque dicen, oye, yo siempre salgo por el mismo lugar, por lo tanto, todo sale por un mismo flujo. Pero cuando tenemos, en nuestro caso, por ejemplo, 14 países con telefonía, tenemos que hacer esos PSTN usas porque seguramente algunas llamadas salen por Chile, otras llamadas salen por Ecuador, ¿cierto? Porque son llamadas intercompany. Entonces tú puedes generar ese tipo de reglas internamente para que luego tú puedas, a través de eso, puedes generar políticas, ¿cierto? Donde hay personas que le dan permisos para celulares, a móviles, llamadas internacionales, intercompany, por así llamarlo, ¿cierto? Y pueden reutilizar esos mismos servicios dentro de cada uno de sus usuarios y así generar sus diferentes perfiles de permiso de telefonía, que se hace todo desde Teams. Y muy rápidamente en la parte de la numeración lleva este tipo de nomenclatura donde solo para mencionarles cómo es que funciona, aquí lo que dice es que los dígitos que empiecen con 6, 7 u 8 y que tengan 7 dígitos de más, pesos, ese es el fin de la marcación, va a salir por la ruta que especificamos, y va a tomar las acciones que acaba de explicar Piero. Esto a su vez lo va a traducir en un formato de 164. Aquí estamos haciendo una prueba que alguien va a marcar el 60, 61, 62, 63 y le va a colocar este más 506 porque esta es la ruta de celulares para Costa Rica. Entonces, recuerden, Teams maneja de 164, que eso es lo que le va a enviar al SBC y el SBC a su vez
se lo va a enviar al PSTN, y si el PSTN entiende E164, perfecto, y si no, vamos a tener que hacer un tipo de manipulación en el medio para que se pueda entender. Solo rápidamente, la interfase como se crea en el SBC. Nosotros somos distribuidores de AudioCodes, entonces tenemos la experiencia de AudioCodes, utilizamos AudioCodes internamente. Básicamente acá la IP pública, acá es donde iría representada. Acá estaría el certificado que habla de los prerequisitos para el SBC, que es el certificado que se tiene que instalar en el SBC. Aquí es donde está la parte del FQDN. Recuerden que se llamaba SBC1 miempresa.com. Bueno, aquí está donde se va a hablar con la parte que se preconfigura en Teams y va a poder hacer la relación entre ellos. Creo que finalizamos. Oh, un minuto. Sí, de todas maneras, solamente, Bueno. está bien. Ahora, solamente para dar una redondea a esto. Esos sprint pantalla que se muestran del audio code, simplemente es para resumir los requisitos que tú necesitas. Obviamente necesitas un hardware, ¿cierto? Virtual o físico. En este caso, estamos nombrando audio code, pero hay varios en el mercado que también pueden prestar este servicio de prestaciones de servicio con Teams y que están certificados por Microsoft, que ahí están las URL. Entonces, es súper importante ver si ustedes dicen, oye, yo podría usarlo tal vez con mi propia telefonía que ya tengo, con mi propia PBX. Bueno, si está en la lista de los socios border controller de Microsoft, la respuesta es sí. Si no está ahí, bueno, puedes, por ejemplo, adquirir un session border controller para que no tengas que cambiar toda tu plataforma. Simplemente colocas este session border controller que te va a poder permitir hacer esta interconexión. Porque esta es la gracia de estos session border controllers que incluye, que nosotros también distribuimos en audio, que te va a poder permitir orquestar ese tipo de tráfico de llamadas que vengan de tu proveedor de telefonía o con tu ¿cómo se llama? PBX que tú tengas actualmente en tu organización, y él obviamente haría esta orquesta para poder decir, bueno, estas llamadas van por aquí o van por allá, y te permita esa hibridez, por así llamarlo, entre esas dos plataformas para poderla tenerla viva y poderla vivir con Microsoft Teams. Obviamente hay más configuraciones que se hacen por dentro, pero más que nada aquí lo que quisimos exponer es que estos requisitos que se dice, oye, está un certificado, porque obviamente esta cosa que se encuentra, este hardware que se encuentra en tu oficina o en un data center, obviamente se tiene que comunicar con la nube y obviamente tiene que ser a través de un SSL, a través de un certificado, a través de un nombre y una IP pública, ¿cierto? Entonces toda esa información obviamente se publica en Internet y se relaciona con Office 365. Por eso hay una pequeña configuración que se hace entre ambos. Una vez que eso se encuentra hecho, eso más la licencia obviamente del usuario, se habilitan todo este tipo de acciones dentro de la nube y también dentro del cliente. Se habilita las botoneras, te da la opción de generar autoatender en la nube para perfectamente ya poder empezar a recibir y realizar llamadas telefónicas a la PCT. Sí, eso es algo de lo que comentaba Piero. Por ejemplo, aquí cada una de estas representa alguna conexión específica. Nosotros estamos inclusive en unos ambientes híbridos. Aquí hay una conexión hasta Skype for Business, otra conexión hacia Teams, una conexión hacia dos proveedores de PSTN diferentes. Y acá, en lo que Piero decía, que es el orquestador de decidir cuál número o cuál llamada va hacia cada uno de estos otros conexiones, es el SBC mediante una tabla de ruteos que es 100% configurable. Sí, esto básicamente era eso, lo que Piero comentó. La IP pública, ¿dónde se coloca? Bueno, se coloca aquí para que la interfaz funcione. Un certificado, ¿y el certificado dónde se coloca? Se coloca aquí. El FQDN, aquí se le pone el nombre a la conexión que se va a hacer contra Teams. Y de igual manera les dejamos acá sitios de interés que puedan consultar, en los cuales viene mucho de lo que comentamos ahora y también viene de manera más amplia, por si tienen alguna duda. Esta está la lista de SBC certificados por Microsoft que pueden utilizar. Como decía Piero, son varios, y de hecho esa lista crece constantemente. Ahí la pueden ver. Listo, no sé si tienen alguna duda. Bueno, muchas gracias a todos, les agradezco la atención, ojalá les haya aclarado algunas de las dudas que muchas veces día a día nos llegan con respecto a lo que es la configuración de la telefonía hacia Teams, y si necesitan algo, Marcelo les va a compartir la dirección de correo a la cual nos pueden escribir, y muchas gracias a todos por la presencia.
Pero gracias. A ti y a ustedes.